Libro de Eclesiastés, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12 nuevamente. ¿Lo tienen allí? La palabra de Dios dice, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Morirá allí es una palabra que literalmente o figurativamente significa morir, fallecer, perecer, finado, cadáver, difunto. Y también morirá el sabio como el necio. Versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense en el versículo 18 que nuevamente dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda, la parte de la vida que uno que deja atrás al morir, ¿no? Que dice, y que haya de dejar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ello, también es esto, vanidad y mal grande. Fíjense las veces que habla de trabajó, afanar, trabajó, me afané, trabajé, trabajó. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre, versículo 26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, como a lo largo de toda la serie venimos, y como desde el primer momento en que empezamos a abordar el libro de Eclesiastés, hablábamos de los desafíos, ¿no? Hablábamos de lo que implica, hablábamos de que cuántas veces nos topamos con estos textos y sin un entendimiento correcto realmente nos llevan a un lugar que parece parece que nos invitan al lugar de desesperanza que tenía el predicador a la hora de escribirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente las palabras que salen de allí muchas veces fueron palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida. Quizás
vos o ninguno de los que está aquí llegó al punto de decir odio la vida, pero ustedes saben que es muy común que muchas personas en momentos de dificultad digan odio la vida, odio lo que me está pasando, odio el trabajo, odio todo esto, es horrible, parece como que no tiene salida. No sé si alguno de ustedes se ha sentido en algún momento así, pero creo que muchos, y de hecho muchos creo que hemos llegado al Señor con esto en nuestro corazón, ¿no? Con ver una vida que era realmente una molestia, que era una fatiga, en la que no le encontrábamos sentido, y que el Señor en su misericordia nos trajo vida abundante en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, brevemente, porque no podemos ir para atrás, y nuevamente invito a que entiendan que las enseñanzas se van apoyando una en la otra. Si escuchás la parte 1 y la parte 2 y la parte 3 y la parte 4, vas a entender mejor esta parte 5, y así con lo que viene por delante. Salomón comienza su búsqueda de la felicidad debajo del sol, esto es en el capítulo 1, y se inclina a tratar de buscar esa felicidad a través del conocimiento. Lo hemos visto, a través de esa parte intelectual, de la capacidad humana, de este discernimiento que él intenta tener para comprender, para razonar, para tener un entendimiento mejor acerca de lo que pasa debajo del sol, ¿no? Y prueba con la sabiduría humana. Recuerden que, y hago hincapié en sabiduría humana porque no tiene que ver con la sabiduría bíblica, no tiene que ver con una vida temerosa de Dios, no tiene que ver con caminar en piedad, en santidad, en virtud, no tiene que ver con la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que Dios da y esa sabiduría que sabemos que tiene como principio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No tiene que ver con esto, sino con la sabiduría humana. Luego en el capítulo 2, después de haber probado con esta sabiduría humana en búsqueda de la felicidad y de encontrar respuestas y de encontrar un sentido, en el capítulo 2 empieza a abordar la necedad y el placer del necio. El versículo 1 del capítulo 2 dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Intenta de una manera, no lo consigue, intenta de otra manera, no lo consigue, se frustra. Se frustra. ¿Quién? Salomón, el gran rey. Salomón. A partir del versículo 12 del capítulo 2, como pudimos ver la semana pasada, porque si ustedes recuerdan, la semana pasada empezamos a partir del versículo 12, Salomón empieza a considerar si es mejor ser sabio o necio. Empieza en una comparación y pone la sabiduría humana por un lado y los desvaríos y la necedad por el otro. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces en ese versículo 12 dice, del capítulo 2 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, ¿no? Decidí comparar la sabiduría con la locura, con la insensatez, y allí viene, ¿no? Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. O sea, en algún punto él considera que quién está mejor capacitado para hacer eso que él, que era un rey con todas las cualidades y con todas las capacidades que hemos hablado que Salomón tuvo. Si Salomón no podía averiguar, ¿cómo iban a hacerlo sus sucesores? Que tenían muchos menos medios. Ninguno que viniese después del rey podría descubrir alguna novedad en el asunto, ¿no? Y esto es importante porque esto también nos enseña a que la palabra de Dios nos ha dejado un libro como Eclesiastés para que nosotros no tengamos que caer en lo penoso y en lo dramático que vivió Salomón. Y sabemos que nuestros recursos son mucho más limitados. Entonces el Señor quiere que ninguno tenga que pasar por esa experiencia triste y dolorosa de querer buscar la felicidad aparte de Él. ¿Cuántos están diciendo amén? ¿Cuántos comprenden esto? Muy bien. Salomón comienza a considerar si es mejor ser sabio y ser necio, y ustedes saben que en el versículo 13 dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas, ¿no?
él puede observar y dice, no, la sabiduría humana excede a la necedad. O sea, la prefiero, así todo la prefiero. Versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno al otro. Él habla y dice, bueno, evidentemente el sabio anda en luz y puede ver los peligros del camino. El necio, por el otro lado, anda a tientas. Por eso allí en el versículo 13 dice que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas, ¿no? Entonces el necio no ve, el necio no sabe por dónde camina, el necio vive de trampa en trampa. Pero, como bien podíamos ver, hay algo y hay un suceso que van a poner de alguna manera en igualdad, ¿no? Él lo ve como que lo pone en igualdad, dice allí. Pero entendí yo que un mismo suceso, es una palabra que habla de un mismo acontecer, le va a ocurrir al uno y al otro. Vimos que este suceso o evento importante es la muerte, que aparece por primera vez aquí en esta sección, la muerte. En la antigüedad la muerte se la asumía como una cosa natural. Todos sabían que iban a morir. La muerte, como sabemos, representa el fin de la vida terrenal. Y es verdad, toca a ambos. Al sabio, al que tiene sabiduría humana, y al necio. Al que más sabe, al más ilustrado, al que más entendió, al más culto, al que más educación tuvo, al más refinado, al más que todos ustedes le quieran poner, si no tienen a Cristo en su corazón, si no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, perecerán igualmente que el más letrado, que el más iletrado, que el más inculto, que el más ignorante. Esta es una realidad. Hablábamos, ¿no? Y leíamos y nos gozábamos en las buenas nuevas, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hablábamos realmente de correr hacia Cristo y evitar esa condenación gracias a los méritos del Señor en la cruz. Muy bien. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Fíjense que repetidas veces habla de y dije en mi corazón y pensé, o sea, y dije en mi corazón y estuve allí y es como que medita y es como que habla de alguna manera con sí mismo. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Cuando uno está allí muy ensimismado, ¿no? Y como que hablamos y nos respondemos, ¿sí? La palabra corazón, que me gustaría también hoy hablarle un poquito más extenso, obviamente esta palabra, que es lev en el hebreo, puede referirse al órgano del cuerpo humano, al órgano, corazón. Pero se utiliza figurativamente de una forma muy amplia, para sentimientos, voluntad, incluso intelecto. El corazón se tiene también como el centro de las emociones, de la voluntad. Fíjense que la palabra de Dios dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. El corazón se tiene también como el centro de la conciencia y del carácter moral. El corazón puede referirse al centro de la rebelión y del orgullo. Entonces,
Te digo esto porque a lo mejor vos estás, a ver si se entiende, en algún momento estás hablando con ese corazón tuyo, estás meditando y lo que el corazón te habla es de tu orgullo. El del corazón te habla es de rebelión. De hecho, en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, por más que nosotros creemos que nuestro corazón es, no hay nada como nuestro corazón, la palabra habla de que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra habla que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y el corazón también se tiene como el centro del conocimiento y de la sabiduría y como sinónimo de mente. En las Escrituras muchas veces corazón, cuando lees corazón, significa que es mente. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces podemos encontrarnos en la situación que se encontró Salomón y estamos tratando de encontrarle un sentido o estamos tratando de encontrar una explicación a determinadas cuestiones y entonces decimos como él dijo, entonces dije yo en mi corazón. Que no es otra cosa que podemos decir de ese versículo 15, los dos mueren, así que me dije, ¿no? Me dije. Así que me puse a pensar. Entonces, tened cuidado, porque muchas veces uno dice, voy a pensar, pero ¿estás pensando con pensamientos renovados? ¿Con pensamientos que renovó el Señor en tu vida? ¿O estás como Salomón con una mirada debajo del sol, con pensamientos que tienen que ver con dejar a Dios de lado? Porque él todo su trabajo que hizo allí en Eclesiastés lo hizo en su persona, dejando a Dios de lado. Entonces muchos dicen, no, yo estuve meditando y esto entiendo que es así. Bueno, Salomón también estuvo meditando y entendió que eso es así. Salomón también estuvo pensando y Salomón tenía mucho conocimiento, muchos recursos, tenía un intelecto, una capacidad muy desarrollada. Sin embargo, si esos pensamientos, si nuestro corazón no es renovado por Cristo, amados, me temo que a las conclusiones que arribemos, que lleguemos, no van a ser las mejores. De allí la necesidad de entender que necesitamos ser transformados, que nuestro entendimiento debe ser renovado. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no vas a seguir pensando de la misma manera que pensabas cuando no tenías a Cristo. ¿Sí? Entonces, el versículo 15 dice, así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al fin de cuentas moriré igual que los tontos? Esto no tiene ningún sentido. Claro, él se pone a pensar y dice, pero llega la muerte, el ignorante, el tonto muere y yo también. ¿Y para qué hice tanto? ¿Para qué me esforcé tanto? Y fíjense que en los versículos siguientes, el 16 y el 17, él continúa dándole vuelta a todo esto. Porque claro, después del funeral, tanto el sabio como el necio no tardan en ser olvidados. Versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Entonces, él que había dicho, no, déjenme a mí con la sabiduría en lugar de la necedad, porque la sabiduría es como la luz con las tinieblas, compararlo.
Pero se empieza a dar cuenta que la sabiduría, si bien es mejor que la necedad, esa sabiduría humana tiene un gran valor, pero no va a ser recordada eternamente. ¿Se entiende? Que no es otra cosa que lo que hemos, o que esto nos lleva a lo que vimos en el capítulo 1, si están muy cerca, si lo quieren leer conmigo lo leen, en el versículo 9, donde dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, versículo 10. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los días, en memoria en los que serán después. Que no es otra cosa que ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco nos recordarán. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de todo esto yo les decía cómo se llama su tatarabuelo? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Alguien sabe qué hizo? Y la mayoría me miró con cara de diciendo, no, la verdad que no tengo idea. Y sin embargo es un familiar tuyo y no pasaron tantos años. Sin embargo, todo empieza a caer en el olvido, ¿no? Es probable que si uno... Imagínense en este momento que alguien le pudiera preguntar allí a Salomón, al predicador, y le dice, ¿cómo es esto? Usted que sabe tanto, dígame, ¿qué pasa? Y capaz que él decía, ¿no? Mira, hay algunos contaditos de los que en el mundo se llaman notables, personalidades, que de una u otra manera se les recuerda, pero la gran mayoría no se tiene ni registro de que vivieron. Y si uno se pone a pensar, de la gran mayoría no se tiene ni registro. ¿Cuántos recuerdan un libro de historia? ¿No saben lo que es un libro de historia? Primaria, secundaria, por eso dije historia para que no les quise decir la historia de la Patagonia y los habitantes, digamos, no. Bueno, en el libro de historia, por ejemplo, en un libro de historia de los del colegio, llegó un barco de España tripulado por... Se sabía el nombre de uno y se recuerda el nombre de uno. ¿Todo lo demás? Sabemos el nombre de que él gritó tierra, porque gritó tierra. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo, no quiero decir, pero me acuerdo, porque lo estudié en la primaria, en la secundaria. Bueno, pero ¿qué quiero decir? La gran mayoría, San Martín cruzó los Andes. Con San Martín cruzaron un montón. Y para que este razonamiento se vea del todo completo, no recordamos nuestro tatarabuelo, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente el predicador no haga otra cosa que decir, mirá, va a haber algunos notables que sí va a quedar un registro, de algunos más, de algunos menos, de la gran mayoría nada sabemos. ¿Por qué? Porque el hombre es transitorio. ¿Por qué? Porque el hombre está, para algunos es esto, condenado al olvido. Porque para algunos, hay algunos que dicen, si a mí me olvidan, por eso hay frases que hasta que mientras que alguien te recuerde, estarás vivo. No, estás vivo mientras que estás vivo. La verdad es esa. No quiero entrar porque vieron que hay un montón de frases y yo entiendo, pero la realidad es que estamos vivos mientras que estamos vivos, estoy hablando terrenalmente, ¿no? Después, no. Y ya hemos hablado, ¿no? De lo que sucede. Y vamos a hablar algo después, vamos a recordar alguna cosita más. Entonces, versículo 16, pues tanto el sabio como el necio van a morir.
al sabio no se le recordará más que al necio, en los días futuros ambos serán olvidados. Nombres, caras, quedan en el olvido. La duración de la fama puede que la del sabio uno piense que es un poco más larga que la del necio. La verdad es que tanto el necio como el sabio, la fama se evapora. Y algunos, esto sí lo piensan debajo del sol, ¿no? Como si la muerte finalmente es quien de alguna manera se encarga de igualar a toda la gente. Muchas veces lo he escuchado que me lo han dicho de diferentes formas. Bueno, al final está la muerte como que iguala a todos, ¿no? Sin importar lo que alcanzaron en la vida, como diciendo, la realidad es que cuando llega la muerte, por más que pergaminos que expongas, ya está. Y si bien esto parece cierto desde una perspectiva terrenal, ¿qué quiero decir? Debajo del sol, otra vez lo digo, esta expresión que solo se utiliza en la Biblia, en este libro, y que es tan importante para entender Eclesiastés, debajo del sol, en este mundo, sobre la tierra, con sabiduría humana. Dios deja muy claro que esto no es así, y Dios lo deja muy claro a lo largo de su palabra. Y Salomón lo señala al arribar al epílogo de Eclesiastés en el final del capítulo 12 del libro, que si quieren ustedes me acompañan allí en el capítulo 12, al final del libro, y que tiene a lo largo de la palabra aquí tiene algo que decirnos que tiene un gran impacto sobre el lugar donde pasaremos nuestra vida eterna. Versículo 13 del capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y fíjense el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Estos son ustedes están allí en Eclesiastés, están leyéndolo. Después de estos dos versículos, ¿qué sigue en Eclesiastés? ¿Qué sigue? ¿Qué? Yo no los escucho. O sea que en Eclesiastés ya no sigue nada. No, porque yo le preguntaba qué sigue y ustedes me dieron el libro que viene después, muy bien, pero ¿qué quiero decir? Quiso en la sabiduría divina y en este libro inspirado, como todos los libros inspirados, quiso dejarnos el predicador, obviamente divinamente inspirado, que los últimos dos versículos nos dicen, no, pará. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso por lo que hayamos hecho en secreto, bueno o malo. Entonces, es nuestro deber prestar mucha atención a esto y a las tantas advertencias que encontramos. Y es necesario volvernos a Cristo y no esperar. ¿Cuándo? Ahora volvernos a Cristo. Correr a Cristo en arrepentimiento ahora, aferrarnos a Él como nuestro Señor y Salvador ahora. Porque pronto vendrá como juez todopoderoso cuando saque a la luz cosas de las tinieblas y exponga los consejos de todos los corazones. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, nosotros olvidamos, las generaciones pasadas ni nos acordamos. Los libros de historia los leemos y quedaron allí. Dios tiene un control absoluto de todo. Conoce lo que hizo cada hombre, cada mujer, todo. Y ese es el juez. Y ante él tenemos que rendir cuenta.
Y lo que hiciste en público y lo que hiciste en secreto. Y aquello que estuvo en tu corazón, que vos decís, yo lo que tengo, eso que yo pienso, eso me lo guardo para mí, para vos y para Dios. Estoy pensando estas cosas, pero no se las digo a nadie, ¿eh? Esto es mío, mío, mío. ¿Y de Dios? Porque Dios sí sabe lo que pensás. Dios sabe lo que pensás, Dios sabe lo que pensaste, Dios sabe lo que vas a pensar. Dios conoce todas las obras y nos va a juzgar. Y sabemos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, debajo del sol, sí, terminó ahí. Para el que tiene el entendimiento de Dios, allí no termina nada. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es nuestra esperanza. ¿Amén? Gracias, Señor. Bueno, entonces, versículo 16. Allí habla de que nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Al final los dos mueren y no hay cantidad de sabiduría que pueda detener, cancelar, nada. Es el camino de todos. Versículo 17, cuando Salomón ve esto, cuando Salomón llega a estas conclusiones, cuando Salomón dice, esta es la verdad de lo que pasa, toda mi fama, imagínense él, dice, toda mi fama, y que venían de todos lados a escucharme, y que mis prédicas tenían no sé cuántos millones de explotaba en Spotify. Mi sitio web era el más visto. Todos los días decía una cosa y era trending topic. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo es esto? Y todas las regalías, porque la gente consume y otros se llenan de plata. Eso sí. ¿Me entienden, no? ¿O no? Hay uno que dice, ay, voy a ver este videíto, voy a ver el otro, voy a ver el otro. Sí, seguí viendo, otros. Vos seguís viendo, otros siguen cobrando. Bueno, pero digo, ese es otro tema. Entonces él dice, si yo voy a ser olvidado, si todo esto que logré, si el necio es igual que yo, y bueno, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecer, la palabra aborrecer es la palabra sané. Es una palabra en el hebreo que habla de odiar, de aborrecer, de detestar, de enemistar. La palabra sané describe una emoción que va desde un odio intenso hasta la actitud menos fuerte de enemistarse. Ustedes recordarán que hay un pasaje donde se habla de José y sus hermanos, que dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, allí es la misma palabra, sané. La misma palabra que encontramos en Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Y también encontramos esta palabra. Entonces aquí dice, aborrecí, por tanto, la vida. Es como que de alguna manera el sabio dice, uy, pará, pero si esto viene así, y recalco, sabio con sabiduría humana, sabio debajo del sol, no el temeroso de Dios, no el que anda y obedece sus caminos, no el que recibe la sabiduría que solo da Dios, no ese. Entonces, atenúa y dice, la verdad que tanto entusiasmo por vivir, ¿para qué? Al contrario, aborrecí por tanto la vida porque la obra,
y allí es una palabra que tiene que ver con trabajo, con acción, con labor, con conducta, que se hace debajo del sol, me era fastidiosa. Mire, estaba aborreciendo, estaba calculando que todo lo que hacía le era fastidioso. Fastidioso es una palabra en el hebreo que habla de aflicción, de agravio, de castigo, de desastre, de desgracia, de dolor. Lo que estaba diciendo es, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Todo lo que se hace aquí debajo del sol es tan complicado. ¿No te encontraste nunca diciendo esto es complicado, esto es doloroso, esto es triste, todo lo que tengo que hacer desde que me levanto? Y si tenés a alguien ahí al lado, obvio. Ahora sí estaba el rey. Cuando alguien llega a este punto, ¿cómo creen que está su relación con Dios? Si es que tiene. Cuando alguien llega a estas instancias, ¿cómo va a ser la relación con los que lo rodean? De por sí Salomón tenía una sabiduría diferente, capacidades diferentes. Es decir, puede ser que a Salomón todo lo que dijeran los demás le parecía una tontería. Uy, este dice esto porque no pienso, este dice esto porque no pienso. Pensemos que a veces nosotros actuamos así. Nunca actuaste diciendo, uy, este no piensa. Menos mal que vos sí, ¿no? Uy, este ve todo torcido. Menos mal que vos tenés una visión aguda de las cosas, bíblica. No, bíblica seguro que no, porque si no, no estarías así. Porque el que tiene la visión correcta, porque el que realmente ha sido transformado, es aquel que es manso, que es humilde. No que se cree que se las sabe todas. Pero hay algunos que creen que se las saben todas. Bueno, si había alguien como para tener ciertos pergaminos a la hora de decir yo me las sé todas, era Salomón, ¿o no? Entonces Salomón, en lugar de encontrar satisfacción, me realicé con todas las actividades que hice debajo del sol, lo que encuentra es aflicción. Le angustiaba profundamente darse cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y no queda ahí, porque no termina ahí en su aborrecer. Versículo 18, asimismo aborrecí, ¿y ahora qué? Uno dice, ya, todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Aborreció la vida y acto seguido odia el trabajo. Hay algunos que también odian trabajar, pero por otros motivos, ¿no? También veamos proverbios de lo que habla del holgazán, del que no quiere trabajar, aquel que no le gusta ni levantar para llevarse el alimento a la boca, la cuchara. Bueno, pero aquí habla del trabajo, del esfuerzo, del afanarse, del fatigarse. Dice, yo aborrecí todo. Aborrecí es la misma palabra, sané. Y ahí trabajo es la palabra mal. Amal. Estaba en una situación muy distinta, pero parece como Job. Está mi alma hastiada, dice Job cuando lamenta su condición en el versículo 1 del capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Miren en qué situaciones distintas, pero estaban con el alma hastiada, ¿no? Ahora, Salomón, cara a cara, con lo que considera las mayores injusticias. Porque por un lado dice, no voy a poder disfrutar de todas las riquezas que acumulé. No las voy a poder disfrutar como yo quiero, cuanto yo quiero, por el tiempo que quiero. Y si esto lo irritaba a Salomón, no era nada en comparación con que encima se lo iba a tener que dejar a su heredero. Esto ya era. Sí, le guste o no le guste, lo iba a tener que dejar, ¿qué? Todo. Entonces, versículo 18 dice, odié
todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo, todo eso tendría que dejárselo a mi sucesor. Si ustedes quieren acompañarme brevemente ahí en el mismo capítulo 2, en Eclesiastés, y presten atención, Eclesiastés capítulo 2, versículo 4. Acá lo que dice es que todo lo que él tenía se lo iba a tener que dejar a su sucesor. Versículo 4 de Eclesiastés 2. Engrandecí, ¿están ahí? Miren, presten atención. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casa. Planté para mí viñas. Salomón tenía gigantescas propiedades, construcciones que él consideró que iban a pasar a la posteridad, no escatimó ningún tipo de gasto. Además dice el versículo 5, me hice, ¿para quién? ¿Para todos? No, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 7, compré yo compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 8, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y provincias. Diversas y fastuosas posesiones que no le trajeron ni paz ni felicidad en su vida. Ni paz ni felicidad en su vida. El que cree que la paz y la felicidad viene con las posesiones, con las obras, con la fama, está equivocado. Está equivocado. Tampoco todo lo que probó, por más que tuvo, él quiso atravesar el placer y demás, tampoco tuvo ningún tipo de gratificación más que simples momentos. Y además de todo, ahora le viene el peor de los conflictos, porque llega a odiar todo, porque el trabajo que hizo en el mundo se lo tengo que dejar a otro que no se lo ganó. Y está en una frustración completa. ¿Cómo estaba su corazón? Versículo 18. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y uno puede decir, alguno dirá, pero Salomón era un egoísta al final. Bueno, eso puede, no sé, cada uno le da la interpretación. Egoísta, ¿te suena? Egoísmo. ¿Te suena? Le dijiste a otro egoísta. Vos nunca te viste como un egoísta. Bueno, por las dudas, porque si a lo mejor no sabe bien, el egoísmo es ese excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse del de los demás. Digo, a lo mejor sirve para que después o a lo mejor para que le digas a otro con mayor entidad, ¿no? Yo ya sé, le busqué en el diccionario lo que es egoísta, o para que nos demos cuenta que a lo mejor es algo que el Señor nos quiere mostrar en nuestra vida, del egoísmo. Nos preocupamos por nosotros y no por los demás. Igual los cristianos sabemos que, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la versión del lenguaje actual dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Bueno, hay una realidad. El que un hombre, aunque hijo, pueda arruinar la obra de su padre. Entonces él pensó, puede ser que mi hijo es el sucesor, pero va a arruinar todo lo que hice. Y el versículo 19 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané
y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. O sea, él dice, yo estuve trabajando, puse el cuerpo, puse la mente. Y ahora es desesperante porque él empieza a ver y dice, ¿y si el heredero es un necio? Y allí se pregunta, ¿no? ¿Y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? ¿No? ¿Quién? Ahí estaba. ¿Y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? Bueno, en el caso puntual de Salomón, nosotros se lo respondemos. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El sucesor fue Roboam. En Primera de Reyes, no lo busquen, capítulo 11, versículo 43, dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Si alguno recuerda a Roboam, hemos hablado a lo largo de todos estos años, ¿se dieron cuenta que el primer videíto del 2010 ya se hablaba de la lengua? ¿Se dieron cuenta, no? De lo peligrosa que es la lengua. ¿Prestaron atención en el video? Hace 12 años que venimos escuchando el peligro de... Bueno, Roboam escuchó todo un montón de años a su padre. Pero déjenme decir que Roboam, bueno, en Primera de Reyes, capítulo 12, habla de Roboam y Jeroboam, ¿no? Pero Roboam es el clásico relato del deterioro, del quebranto, de la locura de no tener buen juicio. La vida del rey Roboam es un claro ejemplo de la falta de liderazgo. Allí en el capítulo 12 de Primera Reyes dice, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam, recuerden que era como hijo de Salomón, era el sucesor legítimo del trono. Sin embargo, sabemos que la historia del pueblo de Israel, primero sabemos que siempre estuvo marcada por el descontento, ¿no? Entre que desde los tiempos de la conquista las tribus de Israel no anduvieron juntas, había rivalidad, ¿sí? Entre Judá y Efraín y David y Saúl, ¿no? Uno seguían a David o Saúl. Siempre fue una unidad forzada aparentemente, pero difícil. Salomón había logrado evitar una separación temprana, pero al morir Salomón se vino al suelo esa gloriosa unidad de Israel que se había iniciado con David. Cuando Roboam y todos los israelitas fueron a Siquem para proclamarlo rey, Roboam, que ahora es el hijo de Salomón, que ahora es rey, bueno, faltaba, pero no quiso escuchar a los consejeros, lo recordarán, ¿no? Más ancianos, y precipitó la división del reino. Roboam malgastaría en su necedad todo lo que Salomón le había costado acumular. Cuando hubo una invasión de los egipcios en Judá, él les compró dándole los tesoros del templo. Los escudos de oro que fueron a parar a los cofres de Egipto, Roboam tuvo que sustituirlos con escudo de bronce. Esto está en Segunda de Crónicas. Entonces, a la pregunta de quién sabe si mi sucesor será, sí, la verdad, Salomón, esta es terrible. El que viene atrás tuyo, terrible. Versículo 19. Y pensé, ¿quién sabe si ese va a ser un sabio o un tonto? Y será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría. Esto tampoco tiene sentido. Y está deprimido, está en tristeza, se indignó. Y se indignó y fue propia la indignación. Fíjense que en el versículo 20 dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. ¿Ustedes están escuchando? ¿Están leyendo? Desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría.
las reflexiones del predicador van a un lugar de desesperación. Desesperanzarse es desistir, desmayar. Era como que vio todo y dijo, aborrezco la vida, aborrezco el trabajo, estoy desesperanzado. Todo lo que miraría todas las viñas, miraría todo y va a venir un necio y va a hacerlo, va a destruir todo. Se deprimió. ¿Alguna vez te deprimiste? ¿Sí? Bueno, yo te digo en el caso de Salomón. Salomón, cuando puso su mirada debajo del sol, aborreció la vida, aborreció el trabajo, se desesperanzó, se deprimió. Mucho quizás tiene que ver con poner la mirada debajo del sol en las cosas del mundo y olvidarnos de Cristo y de su palabra. Y si alguno hoy está en depresión, yo te animo a que corras a Cristo, más allá de lo que puedas hacer con profesionales de la salud. Digo, qué importante es poner la mirada en el Señor. Amén. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría. Fíjense que sigue, no lo pueden parar. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó. En ello también eso es vanidad y mal grande. Claro, él piensa, ¿no? Y él dice, yo intenté hacer inversiones sabias, intenté tener decisiones inteligentes, traté de hacer las cosas de la mejor manera y se la dejo a alguien que no movió un dedo y que no tuvo la mínima preocupación. Algunos aquí a lo mejor alguno va a llegar a la casa y va a ver al hijo de 6, 7, 10 años y dice, no, a mí no me va a pasar, Y algún otro dice, estoy como Salomón. No, estamos mucho mejor que Salomón. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, es un nuevo pacto. Pero no te vayas mirando la descendencia. Bueno, entonces él dijo, para mí esto es absurdo. Ahora, Salomón no logra apartarse de la injusticia que tiene que ver, según su mirada, que otro se aproveche de los trabajos de su predecesor. Predecesor es la persona que lo precedió, en un empleo, en una ocupación, en un cargo. Ahora, ¿ustedes recuerdan quién fue el padre de Salomón? David. Alguno dirá, Salomón, vos no empezaste de cero. Salomón, convengamos a algo. David no pensó lo mismo de vos. Y eso que Salomón tenía hermanitos también, hermanitos bravos, que quisieron usurpar el trono, que no quisieron. Bueno, ustedes recuerdan. Ahora, sabemos que la mejor herencia que se puede legar a un hijo o una hija es la espiritual, ¿o no? No es la económica, es que conozcan a Cristo, que depositen su confianza en el Señor. Ahora, también allí en un contexto en donde habla de la paternidad espiritual de él a los corintios, allí el apóstol Pablo dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿no? Como diciendo, está diciendo que los hijos, no dice que los hijos nunca deben ayudar a los padres económicamente, sino que normalmente los padres proveen para los hijos y sobre todo los años de la crianza y aún le dejan cosas, ¿no?
Salomón de esto no quería saber nada y ya vamos terminando. ¿Está bien? Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y bueno, Salomón dice y concluye diciendo que no tiene nada más que fatiga, que se desgasta, que se preocupa, que se esfuerza. ¿Para qué? ¿Sirve para cambiar algo 5 minutos después de haber muerto? No, la verdad es que no. Si carecemos de revelación, si nosotros no tenemos el entendimiento renovado de la palabra, llegaríamos a la misma conclusión. Pero sabemos que a través de la palabra de Dios, que podemos vivir para Él y para la eternidad. Sabemos también que todo lo que hagamos para Él recibirá recompensa. La vida y la muerte están en manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ninguno de nosotros puede alargar nuestras vidas. Ni un segundo más allá del tiempo fijado. ¿Pero por quién? Por ese Padre, por ese Dios todopoderoso. Ahora, la muerte no es el final de los hijos de Dios. Y yo los animo a terminar conmigo hoy yendo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, ¿están allí? ¿Están allí? Así que, hermanos míos, ¿qué dice? Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y fíjense las palabras en el Señor, corresponden a cada una de las frases de esta oración. Vosotros que estáis en el Señor por la fe, sabéis que vuestra labor en el Señor, esto tiene que ver con la obra que uno lleva adelante según la voluntad de Dios. No carecerá de su recompensa en el Señor, por los méritos de Él y conforme a la disposición de su gracia. La hermosa y gran diferencia. Sin el Señor, todo es vanidad. En el Señor, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para que el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Gracias, Señor. La diferencia de debajo del sol y la diferencia de la mirada puesta en Cristo. Los invito a orar. Yo no sé cómo llegaron aquí, yo no sé en qué situación estás. A lo mejor estás como Salomón, mucho pensando, mirando, tratando de analizar las circunstancias, el país y tantas cuestiones. Que no están mal, No está mal que uno esté informado, no está mal que uno sepa en el tiempo en que vive, en las condiciones. No está mal de eso. El problema es cuando tu mirada no está puesta en el Señor, cuando lo primero no es Él. Cuando tu entendimiento no ha sido renovado, entonces, francamente, mirás todo con desesperanza, mirás todo, y todo es frustración, y todo es dolor. Y quizás llegué a un punto como en el que estaba Salomón, que aborreció la vida, aborreció el trabajo, aborreció todo lo que había logrado, y hasta ni quería dejarle nada a su sucesor. No quería dejarle nada a sus hijos, no quería nada. Cuando vos sacás la mirada de Cristo,
Evidentemente, por más sabiduría humana que tengas, vas a tener otro Dios y ese Dios va a ser tu yo. Vas a pensar en tus cosas, vas a pensar en lo que vos crees que necesitas, en lo que a vos te hace falta. Vas a dejar de pensar en los otros. Y te vas a dar cuenta que si acumulaste un montón de cosas, la muerte también va a llegar. ¿Qué diferencia hay cuando tenemos la certeza de lo que nos espera luego de la muerte? Qué hermoso es saber de manera clara y sencilla que la obra de la cruz ha impactado nuestra vida de tal manera en que somos hijos de Dios, perdonados por Cristo. Y que la eternidad la viviremos con Él, adorándole, sin sufrimiento. Porque Él es nuestro Dios y Él es quien reina. Pero si en estos momentos, si en este tiempo te viene la desesperanza porque prendés y ves tantas cosas feas, prendés un noticiero, yo te animo a que no dejes de ver el noticiero. Sabés lo que ocurre, pero no olvides el Dios que te guarda, el Dios que te protege, el Dios que te da sabiduría que viene de lo alto para caminar en medio de estos tiempos difíciles. Cuando te preguntás cómo voy a hacer para criar a mi hijo, a mi hija, el Señor te va a dar las fuerzas. Y no solo te va a dar las fuerzas, sino te va a instruir y te va a dar la llenura del Espíritu Santo para que puedas. El tema es que no le falles a Él. El tema es que entiendas que lo que Él dice es lo mejor. Han pasado tantos años y a lo largo de tantos años hemos tenido que vivir situaciones tan diferentes, pero en todas estuvo Él. Y en todas estará porque Él no cambia.